Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Gálatas. Continuando el capítulo 2 del libro de Gálatas, Galuyá. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, puede ser que empecemos bien y no sabemos cómo vamos a terminar. Pero que el Todopoderoso nos pueda guiar. Amén. Vamos al capítulo 2. Vamos a hacer una lectura completa para no salir de contexto. Una lectura completa. Cronómetro. Ahí está. Dice así. Gálatas capítulo 2. Versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya habíamos hablado que esto fue durante ese concilio que se hizo en Jerusalén, donde se debatía el tema acerca de los gentiles. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quién serían los que tenían cierta reputación? Estamos hablando de Juan, Pedro y Santiago, ¿no? Santiago, por ser hermano de Yeshua, había adquirido una importante posición en el movimiento de la fe en Yeshua. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y desde aquí ya en el versículo 3 podemos darnos cuenta que el tema en discusión y en debate es la circuncisión. Y de ahí se deriva otros temas, pero el principal es la circuncisión. En algunos puntos creyentes, ¿no? Todavía sigue siendo uno de los puntos de debate, ¿no? Todavía algunos están, no, que hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse, que ahí está, que ahí no está, que... Bueno, sigue siendo punto de discusión, entonces eso no ha cambiado nada. Y esto a pesar, y acá hay una palabra fuerte, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces estos falsos hermanos lo que trataban de hacer es someter a estos creyentes en Yeshua a través de esta práctica que ellos consideraban que era un mandato firme y fijo de la Torah. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Elohim no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Esta palabra parece un poco arrogante y dura del apóstol Pablo, pero tiene base y sustento en la Torah. Porque la Torah habla, ¿no?, de que el Todopoderoso no hace acepción de personas. No pone a alguien como principal ser humano, sino que todos considera por igual. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Bueno, ellos se dieron cuenta de que el Todopoderoso estaba utilizando al apóstol Pablo para llevar el mensaje a los no circuncisos, o sea, a los que no eran parte de la fe judía tradicional, vamos a decir. Cuando habla de los de la circuncisión, se está refiriendo a los que siguen netamente las costumbres del judaísmo, a modo tradicional también. Y incircuncisión sería los que precisamente no están sometidos o no están sujetos a esa línea rabínica radical. Y este tipo de personas incircuncisos se abrieron bastante al apóstol Pablo y entendieron la palabra y empezaron a creer en Yeshua. De la misma forma, muchos de la circuncisión, entre ellos fariseos y otros grupos, se abrieron mucho a los apóstoles, en especial al apóstol Pedro, y por eso se vio por manifestaciones. No es que alguien le nombró oficialmente, bueno, Pablo, vos sos predicador de los gentiles, vos, Pedro, sos predicador de los judíos. No, eso se vio a medida que fue transcurriendo el tiempo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada,
Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, entendiendo que la obra que estábamos haciendo, el trabajo que estábamos realizando, venía de lo alto, venía del Eterno, por todas las manifestaciones que ocurría, ellos nos recomendaron, ¿cómo se puede decir? Predicar a los gentiles. No es que nos nombraron para predicar a los gentiles, nos recomendaron. ¿Por qué? Porque vieron el poder que había en el Todopoderoso. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Y por qué solamente le pidió para que hiciera esta cosa, ¿no? Acuérdense de los pobres, porque precisamente el tema que había corrompido a la fe judía era que ellos empezaron a someterse a la autoridad, a los poderes políticos y a olvidarse del pueblo. Cuando la fe, la creencia en la Biblia, en la Torá, era precisamente tener en cuenta a las viudas, a los huérfanos. Todo esto está hablando en la Torá. Entonces prácticamente le dice, mira, para que sean fieles a la Torá y no se corrompan como ha ocurrido con muchos otros líderes, acuérdense siempre de las personas con necesidad. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Sí, nosotros sí, eso era nuestro primer tema. Y hasta ahí habíamos compartido el Shabbat pasado. Ahora, versículo 11. Aconteció que se hizo una carta, después de este debate ahí en Hechos capítulo 15, ese concilio, se resolvió el tema en que no se le iba a obligar a los gentiles creyentes en Yeshua a que para ser parte de la comunidad de creyentes en Yeshua tenían que seguir reglas del judaísmo, en especial la circuncisión. Se decretó de que no se iba a obligar eso. En la Torah habla de que cuando los jueces del momento, dice, haya un tema que no se pueda debatir, que sea confuso, toman una decisión, esa decisión va a quedar como un decreto de lo alto, como un decreto del Eterno, como un decreto de Torah. Así habla en la Torah. Vimos la pasada en Deuteronomio 18, creo que estaba eso. Y entonces, ese decreto se tomó, por lo tanto, esta carta que está siendo enviada a los gentiles, no es una carta, ¿cómo se puede decir? Nuevo testamentaria. Es una carta que tiene base en Torah, en instrucción, en la ley. Es una carta que tiene base en la Torah. Es una ordenanza que se establecía ahí. Pero había grupos que no cumplieron esta ordenanza, porque igual siguieron yendo a visitar a los gentiles por todo el mundo, a obligarles a que se circunciden y a que hagan muchas cosas. Por eso es que Pablo está escribiendo esta carta, porque todavía ocurrían estas cosas. Y aquí él relata a esta gente, a los Gálatas, que le está relatando lo que ocurrió, que inclusive Pedro un día visitó Antioquía, probablemente un poco antes de los mensajeros. Algunos creen que Pedro le acompañó a Pablo y visitó Antioquía. La vez pasada ya vimos en dónde quedaba la ciudad de Antioquía, al norte de Israel, ¿no? Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía que es la Antioquía de Pisidia, otro lugar. Entonces uno se confunde, pero esta es la Antioquía principal, es de Siria. Bueno, entonces Pedro visitó el lugar y ya me imagino a Pedro llegando ahí, viendo a los hermanos contentos, alabando a Yeshua, creyendo en la Torá, la palabra, y compartía con ellos, dice. Y se sentaba y comía con ellos y cantaba sus alabanzas, sus salmos, sus cánticos. No sé cuál sería. Yo tengo un amigo que me ama, y estaremos en su... Algo así, ¿no? Todos sus cánticos, ¿no? Estaban muy felices, ¿no? Contentos, alegres, compartiendo con ellos. Pero ocurre algo, ¿no? Vienen algunos enviados, dice, de Jerusalén para también verificar o controlar cómo están
viviendo ahí los creyentes en Yeshua. ¿Dónde? Antioquía. Y ocurre esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hubo un, ¿cómo se puede decir? Un choque, un careo o una confrontación por una acción. Vamos a entender una cosa. De entrada ya vamos a poner esto como en el tapete, como se dice, ¿no? Acá siempre el tema va a ser el comportamiento. Siempre el tema, no es que quebrantó un mandamiento, vos por quebrantaste mandamientos o no. Acá siempre es cómo te comportaste, qué actitud tomaste. Porque es típico de los que aprenden las raíces o la palabra, condenar a alguien. No, pero vos no aplicaste exactamente como dicen las reglas. Las reglas dicen así, que hay que cantar así, que hay que entonar así, que hay que hablar así, que hay que orar así. No, acá habla de comportamiento que ofende o desagrada o hace que la persona se sienta confundido y que Pablo va a tomar una decisión dura dice acá, resistirle a Pedro, que era el mismo Pablo dice acá en Gálatas que Pedro era una columna de fe, de la fe en Yeshua. O sea, no es que está diciendo, Pedro se corrompió o Pedro ahora es un falso creyente. Él está reconociendo que es una columna, pero está aceptando que algo cometió un error. Y vamos a ver esta nota 11 para primero tener en cuenta lo que ocurre ahí. Vamos a ver varias notas hoy. Dice así, Nueva Traducción Viviente dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Acá se refiere a lo que estaba haciendo. Y vamos a continuar leyendo. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿quién era Jacobo? Santiago, ¿no? El hermano de Yeshua que estaba guiando la iglesia en Jerusalén. El que había enviado la carta decretando que no se le iba a obligar a los gentiles a aplicar reglas o tradiciones judías para ser salvo o para ser parte de la comunidad. Antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comía con los gentiles. Se sentaba a la mesa y comía. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Después se retraía, o sea, como hacía entender que este acto que estoy realizando no está bien, el sentarme a comer con los gentiles. Aclaración, acá no está hablando de que estaban comiendo lechón ni nada de esas cosas, ¿no? Solamente para el judaísmo de aquella época, sentarse a comer con gentiles ya era un acto de transgresión a la ley oral, a la halajá judía. Voy a estar transgrediendo. Habíamos leído en la vez pasada, Hechos 11, que a Pedro le recriminaron, te sentaste a comer con gentiles, así le dijeron. Hasta que él explicó, no, pero yo escuché una voz del propio maestro que me habló y me dijo, no llames común. A pesar de que había ocurrido esa situación, el corazón de Pedro todavía, ¿cómo se puede decir? Se debilitó. Esto, ¿cómo se puede entender? Cuando aquí uno puede darse cuenta cómo hasta la misma fe en Yeshua en aquel tiempo se estaba poco a poco convirtiendo en una estructura, en un sistema jerárquico, aunque no querían. Aunque ellos no querían eso, pero automáticamente ocurría. Y ya Pedro se sentía como un inferior ante mensajeros de Santiago. ¿Cómo que qué van a decir de mí? ¿Cómo van a opinar? Que es como que no quiero quedar mal ante mi gente judía. Es igual que nosotros, cuando ya estamos muy, ¿cómo se puede decir? Ay, la palabra no me sale, ¿no? Estamos muy acostumbrados, o sea, a decir shalom, a decir, ¿cómo se puede decir otra cosa? Shabbat shalom. Y estamos en otro lugar compartiendo con gente que no habla shalom o no dice hermano, hermana. Entonces de repente estaba ahí hablando normalmente, ¿no? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? De repente viene alguien que todo shalom, 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 ahí cambiamos nuestra mente. No sé si me captan, ¿no? Queremos cómo aparentar ante los que, para no quedar mal. ¿Vos qué vos decís? Hola, vos tenés que decir shalom, hermano.
Hola es una palabra pagana. Algo así, ¿no? O feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Era otra persona que no es de esa onda. No, el cumpleaños es pagano, eso es. Cosas así. Y eso, sin querer, muchas veces ocurre, pero nos hace muchas veces ir otra vez a la esclavitud. Y bueno, vamos a esta nota 12, ¿no? Nota 12. Gálatas 2:12. Nueva traducción viviente. Vamos a siempre estar viendo la nueva traducción viviente porque tiene explicaciones bien claras, ¿no? Y me gusta a mí. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Había un pensamiento que tenían algunos, especialmente algunos grupos fariseos que habíamos visto en Hechos 15, que pensaban que el vos estar con personas incircuncisas como que te bajaba de nivel, te bajaba de categoría. Y créanme ustedes que en la actualidad todavía hay gente que piensa así. Vos estás en esa congregación donde casi nadie es circuncidado, ¿cómo puedes estar con ellos? Todavía hay personas que tienen ese pensamiento. Vos estás en ese lugar donde nadie, etcétera, 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 etcétera. No, te sentí incómodo así. Todavía hay personas así. Entonces cuando vos te querés sentir libre y aparece este grupo de personas, te incomoda. Entonces Pedro no quería ser criticado, entonces se apartó de ellos, porque no quería bajar su nivel. Siendo que antes era un pescador de Galilea, ¿no? Imagínense, era un pescador de Galilea nomás él. Y ahora él ya se sentía todo un judío rabínico, todo un moré. Vamos a dar unos textos que hablan de cuál era el pensamiento de Yeshua con respecto a este comportamiento y por qué Pablo se enoja, que no es algo que sale de Pablo. Lucas 15:2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Yeshua. Se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, muchas veces los que criticaban a Yeshua eran estos líderes religiosos, porque Yeshua se sentaba con los pecadores, con publicanos, con rameras, con cualquiera, y comía. Comía, ¿por qué? Porque él quería abrirse a ellos para ganar sus corazones y para transmitir la promesa de restauración. Y era la palabra y esa promesa lo que hacía que cambien sus vidas. Amén. Lo que va a cambiar el corazón de una persona es cuando esa persona se siente libre y abierto, no cargado ni presionado. Lucas 7:9. El criado del centurión romano, al oírlo, Yeshua quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que le seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Y cuál es la historia de este caso? Un hombre, un soldado romano, un centurión romano, tenía un criado enfermo. Vino y le pidió a Yeshua si le podía sanar. Los fariseos le dijeron: por favor, ayúdele porque él ha sido un hombre que siempre nos ha ayudado y ha construido una sinagoga. Yeshua se fue para ayudarlo, pero él que le dijo: no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y después le dijo: yo soy soldado, o me mandan y obedezco. También tengo soldados a mi orden, mando y obedecen. Da la orden y mi siervo será sanado. Ahora, ¿por qué él sentía que no era digno de ir a la casa, que Yeshua entre a su casa? Porque esa era la mentalidad que le habían introducido los judíos. A pesar de que él les construyó una sinagoga, imagínense. Todavía ellos siempre la hacían tener como último. Pero a pesar de eso, él entendió que este Señor es una persona de autoridad. Tu palabra tiene poder para cambiar mi situación y la vida de mi criado. Y eso Yeshua vio como un hombre de mucha fe que ni en Israel, dice, encontró. Quiere decir, tiene fidelidad al poder que tiene la palabra. Eso estamos viendo. ¿Y quién era? Era un gentil. Fíjense, un gentil. Yeshua dijo que en Israel no vio tanta fe más que en un gentil. Esto habló Yeshua. Y ahora Pedro le está queriendo menospreciar a los gentiles, ¿no? Hechos 10:28. Pedro ante Romano Cornelio. Esto es una experiencia que el propio Pedro tuvo y que ya se olvidó. Pedro les dijo: ustedes saben
que va en contra de nuestras leyes, ya que le agregué tradicionales. Esto es una ley tradicional, una interpretación que han tenido algunos judíos probablemente ya de los tiempos de Esdras y Nehemías, para poder evitar que el pueblo hebreo se mezcle con las naciones por lo que había ocurrido cuando ellos estuvieron en Babilonia. Que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Elohim me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, que alguien está por ser gentil apartado de la gracia del Eterno, que está contaminado. Para los judíos, una persona impura era, primero, que no estaba circuncidado, segundo, que no cumplió algunos rituales de pureza. Todo esto ellos pensaban así. Hasta en la actualidad siguen pensando. Hay movimientos del mesianismo que antes de cada reunión tienen que hacerse un baño ritual. ¿Saben ustedes? Tienen que hacerse un baño ritual, una tevilá, una inmersión para poder participar de la reunión. Si alguna mujer está en sus fechas, no pueden participar porque están, según ellos, impuras. Todo eso ya habíamos explicado cuando tocamos Levítico, allá por otros tiempos. Bueno, entonces, pero el Eterno le enseñó, no le llama a las personas ritualmente separados, porque ellos ya han recibido también una promesa. Están listos para recibir el poder del Rúa en sus corazones. Bueno, Hechos 11:2. ¿Por qué Pedro? ¿Qué ocurrió con Pedro después de este acontecimiento? Así, cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos, ¿qué dice ahí? Lo criticaron. Y esto es lo que a él le dejó como con ese miedo, ¿no? De recibir críticas de creyentes judíos. Muchas veces nosotros también tenemos ese problema, ¿no? De que alguien nos critique. ¿Por qué vos no usas barba? ¿Por qué vos no usas talí? ¿Por qué vos no usas sipsí? ¿Por qué vos no hablas todo en hebreo? ¿Por qué? Porque no es que no se pueda hacer. Se puede. Puede usar talí, puede usar barba, puede usar, ¿qué otra cosa dije? Puede hablar hebreo. Mientras más hebreo habla, mejor, si sabe. El problema es cuando vos pensás que si no hace eso, puede ser, ¿cómo se puede decir? Creyente de bajo nivel. Y que si hace eso, son creyentes de alto nivel. Ahí está el problema. Y esto es lo que le molestaba a Pablo, diciendo que él era el más preparado en todas estas cuestiones. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Acá vemos quiénes eran los que criticaban esta cosa. Bueno, todo esto vimos entonces, estamos en el versículo 12, ¿no? Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado, y acá sale una palabra, por la hipocresía de ellos. Lo que no le gustó a Pablo era que esto era una hipocresía. ¿Qué hipocresía? Que tener una apariencia, un comportamiento con un grupo de personas, y cuando ocurre otra cosa, cambia de carácter. No le gustó. ¿Y quién le siguió el ejemplo? Bernabé, dice. Entonces, por eso él tuvo que reaccionar. Y otra vez, ¿por qué el apóstol Pablo habló así? Fíjense lo que Yeshua había dicho. Vamos a la nota 13. Lucas 12:1. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Yeshua primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es su hipocresía. Los fariseos tenían la costumbre de aparentar que querían ayudarte, querían guiar, querían enseñarte el camino al Eterno, pero en realidad su objetivo siempre era someter a las personas con sus doctrinas. Siempre en su enseñanza ponían su pensamiento, sus ideas. No hemos cambiado tanto, ¿no?, en estos tiempos, ¿no? Entonces Yeshua les advirtió: cuídense de eso. Cuando escuchan a los fariseos hablar, tengan cuidado, porque ellos siempre quieren, aparentemente están hablando la fe, hermano, la esperanza, hermano, pero en realidad quieren someterte a su dogma o a sus reglas. Estos eran precisamente esos grupos que se levantó ahí en Jerusalén, en el concilio, que era la secta de los fariseos.
que querían implementar, eran creyentes en Yeshua, pero querían implementar su reglamento, que era la circuncisión de acuerdo al rito de Moisés. Y Yeshua advirtió y lo llamó como hipocresía, y le llamó como levadura también. 1 Timoteo 4:1. Pero el Rúa dice claramente que en los posteros tiempos, algunos, y esto algunos, habla de creyentes, no habla de inconversos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Van a empezar a salir del camino correcto, de la emuná, de la fidelidad a la palabra, y se van a empezar a dirigir a pensamientos de opositores. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí salía abajo, van a ordenar esto, ordenar aquello, pedirte que haga esto, van a querer tenerte en esclavitud. Entonces, la palabra ya nos advertía de eso. Pablo saca eso de varios textos que están entre los profetas, también en la Torah. Bueno, continuemos, ¿no? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Ahora, dice acá que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O sea que lo que Pablo está viendo es que el acto que está cometiendo Pedro no se relaciona con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio. El Evangelio, habíamos ya visto en el capítulo 1, son las promesas que el Eterno había dado a su pueblo. Promesa de una tierra, promesa de una simiente, promesa de bendición para las naciones. Y dentro de esa promesa incluía los estatutos, mandamientos y ordenanzas que se dio en el monte Sinaí. Eran parte de un pacto, porque las ordenanzas, los decretos y los mandamientos harían que vos seas un pueblo diferente. Diferente para bendecir a las naciones. Lo que implica ser diferente es que tu vida pueda ser luz para otros. No es que vos sos diferente para condenar a los demás y mandarlos a todos al infierno. Entonces, lo que ahora estaba haciendo Pedro es aplicar una regla judía que viene ya desde el antaño, que viene desde los primeros reformadores, Edra y Nehemías, que querían apartarse de las comunidades. Entonces, yo he visto que lo que él estaba haciendo no estaba conforme al Evangelio. No era ordenanza, ni mandato, ni palabra de la Escritura, de los profetas, ni de Yeshua, nuestro Maestro. Amén. Dije a Pedro, delante de todos. Y esto de hablar delante de todos acá es porque era necesario, ¿no? No porque el apóstol Pablo se animó a hacer estas cosas, nosotros también nos sintamos con el derecho siempre de hacer. Hay que tener bien en cuenta que el apóstol Pablo era conocedor de las Escrituras, conocía bastante bien. Muchas veces uno, por emocionalismo, puede actuar también así, oh, vos sos un hereje, permiso, usted está hablando falsamente, ni conoce bien la palabra y solo reacciona. Existen muchas personas que... Pero Pablo también no se calló, habló lo que pensaba. No, él no está hablando lo que piensa. Él está hablando lo que ve que, según la Escritura, es incorrecto. Y le está dañando a algunos hermanos, inclusive al mismo Pedro. Y si Pedro le dice algo, él va a tener argumento de la palabra para responderle. Por eso, para él era necesario. Así que para llegar un día a este estilo de actuación, tenés que estar bien preparado. Amén. Y más todavía si va a ser contra alguien como Pedro. Más todavía. Con más razón. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ay, siempre esta palabra me confundía. ¿De qué está hablando? El estilo de Reina Valera es, por lo menos para nosotros en este tiempo, un poco complicado entender. Imagínense que es el libro que más hay, ¿no? Pero es un poco complicado. Pero lo que Pablo está tratando de decirle es, ¿por qué vos, si vos no sos participante fiel de estas prácticas, ya lo había cortado, ahora te está introduciendo otra vez a este tema? Vamos a ver por eso esta versión.
Nueva traducción viviente. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, la Besorá, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes. ¿Qué leyes es lo que Pedro dejó a un lado? Tradicionales, las leyes alágicas, las leyes, las interpretaciones. Hay que tener en cuenta, porque ¿cuál es el tema aquí? Aquí el tema es la fiesta bíblica, el tema es la comida kosher, no. Aquí el tema es comer con los gentiles. ¿Quiénes prohíben comer con los gentiles? Los judíos tradicionales, los que le reclaman. Yeshua comía con los pecadores, con las personas publicanos, no había problema. Entonces, para la ley judía tradicional, está prohibido comer con los gentiles. Algunos en la antigüedad conocieron a algunos que no eran parte del pueblo hebreo y se hicieron parte del pueblo hebreo. ¿Se acuerdan? Ruth, Rahab, los Gabonitas y otros. Ellos se hicieron parte del pueblo hebreo, después ya vivieron con ellos, comieron con ellos, participaron con ellos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron el sistema en el cual vivían. Estos creyentes que estaban aquí con el apóstol Pedro, eran creyentes en Yeshua, eran gentiles que habían creído en Yeshua y estaban siguiendo las prácticas de la Torá. Ya no eran más, ¿cómo se puede decir?, personas que estaban en el mundo. Entonces no había razón para tener ese pensamiento, pero todavía en la mentalidad judía existe como diferenciar al judío y al gentil. Y eso Pablo no podía tolerar. Eso no era lo que el Evangelio quería enseñar. De ambos pueblos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación. Dice, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes tradicionales judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a gentiles a seguir las tradiciones judías? O sea, ¿por qué es que le dice que tratas de obligar? Al apartarse Pedro de los gentiles, cuando vinieron los judíos, le hace entender a los gentiles que ellos todavía no son 100% judíos. ¿Y se acuerdan cuál era el tema con estos gentiles? ¿Qué era lo que exigía el judaísmo para que ellos sean 100% judíos? La circuncisión. Entonces Pedro le hacía entender, discúlpenme, pero siendo ustedes que todavía no están circuncidados, yo no puedo estar con ustedes, le aparta. Entonces ellos, ¿qué pensarían? Yo decía lo que estábamos mal nosotros, tenemos que circuncidarnos. Como le hacían sentir mal, le hacían sentir realmente mal. Cuando llega Pesach, hermanos, ¿quiénes están circuncidados? Levanten la mano. Ustedes podrán participar de la fiesta de Pesach. El resto, abstenerse. Al próximo año, a circuncidarse. Entonces, uno, ¿cómo se siente ahí? Excluido, ¿no? Se siente menos. Se siente creyente de segunda. Y eso Pablo no podía tolerar. Eso no era el Evangelio. Amén. Eso es la Escritura. Judaizantes. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de este tipo de personas. Hechos 15:1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea. Empezaron a enseñarle a los creyentes, a menos que se circuncide como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Estos eran los famosos judaizantes. Exigían la circuncisión de acuerdo al ritual de Moisés. De lo contrario, no podían ser parte de la comunidad. Según el libro de Hechos, Santiago dice que ellos no les enviaron a esta gente. Pero nosotros hemos visto la vez pasada que probablemente, aunque Santiago no les envió, ellos tenían apoyo de algunos que otros apóstoles. Entre los apóstoles había algunos que querían que estas exigencias se cumplan. Por eso había tanta lucha, tanto debate. El apóstol Pablo mismo dijo que uno de los que estuvieron en mi contra fueron los propios creyentes en el Mesías, imagínense. Entonces, estos eran los judaizantes. Hechos 15:5. Entonces, estos de versículo 1, ¿dónde estaban? Estaban en Antioquía. Eran los famosos prosélitos, los que llevaban
el mensaje del judaísmo a las naciones. Pero estos ya eran creyentes en Yeshua. Pero también en Jerusalén había este grupo de personas. Hechos 15:1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres, eso ya leímos, ¿no? Hechos 15:5. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Fíjense que acá está una palabra, exigirles. Cuando ustedes ven un movimiento de creyentes en Yeshua que constantemente exige y exige y exige, ya están viendo a la famosa secta de los fariseos de Hechos capítulo 15. Y si ustedes no hacen así, no serán parte de este grupo. Esto es importante lo que la Biblia nos está mostrando. Hechos 15:24, carta de Santiago a Antioquía. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza judaizante, pero nosotros no los enviamos. Entonces existía este grupo que ¿qué hacía? Con su enseñanza perturbaba a los que estaban creyendo en Yeshua, le hacían sentir inseguros, le hacían sentir como que ustedes no son un pueblo verdadero, son un grupo de más o menos creyentes. Esa es una tendencia judaizante. Entonces están descubriendo más o menos qué es judaizante. Entonces parece que yo era medio judaizante entonces. Algunos van a decir así, si yo parece que así era antes yo. Entonces están dándose cuenta, ¿no? Y nosotros no le hemos enviado. Filipenses 3:2. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Cuídense de esos perros. Acá la palabra perros implica personas que entendieron la fe, entendieron la palabra, entendieron la gracia, entendieron el amor de Yeshua, entendieron cómo aplicar la Torah, pero se volvieron otra vez a sus viejas costumbres. ¿Se acuerdan que dice un proverbio? El perro que vuelve a su vómito. Y por eso le está llamando perros, ¿no? Que a pesar de que se dieron cuenta, regresaron otra vez a su sistema anterior. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. ¿Cómo le llama Pablo a estas personas? Primero, vuelven a su vómito. Segundo, mutiladores. Constantemente está en su mente quitar alguna parte del cuerpo, dañar a la persona. Eso creen que es parte de la fe hebrea. Y existen grupos en el movimiento Raíces Hebrea, Mesiánica, etcétera, etcétera, que todos los días están fomentando eso. Persiguiendo a hermanos, condenando a hermanos. Así ocurre. Ustedes saben que ha habido problemas entre pareja. Muchas veces, siempre el hombre es el más miedoso, ¿no? Porque es lo que tiene que enfrentarse a estas cosas. Entonces la esposa, que es muy espiritual, escucha todos los días lo que dice el rabino, el morel, lo que sea, y la circuncisión hay que hacerse. Entonces en la casa, marido, tenés que circuncidarte. Y el otro, no quiero. Entonces empieza a haber problemas y llegan hasta a separarse. ¿En serio? Hasta ese grado de problema ocurre. Espero que no ocurra esto en nuestra comunidad, ¿no? Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Elohim, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que el Mesías Yeshua hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Esto es lo que el apóstol Pablo está, por eso se enoja. Recuerden que el tema es acá, los que no están circuncidados. Para los judíos este tipo de persona era inmunda, impura, no era digna de ser parte de la comunidad. Y aunque salió un decreto de que no se les iba a obligar estas cosas, algunos persistían. Entonces, estas personas sí ya estaban yendo en contra de la Torah. Gálatas 1:7. Pero no les es absoluto, está siendo engañado. Esto fue lo que vimos en el 1, ¿no? Cuando algunos estaban siendo perturbados, por los que a propósito distorsionan la verdad acerca del Mesías. Efesios 2:14.
Pues el Mesías mismo nos ha traído la paz. Atiendan bien, el Mesías nos ha traído shalom, dice, porque no había paz entre gentiles y judíos por causa de este tema. Todavía sigue habiendo el mismo problema. Por causa de la circuncisión y este tema no hay todavía paz entre algunos. Pero el Mesías mismo nos ha traído shalom. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y oficialmente, literalmente, había un muro en Jerusalén, en el templo, que dividía a los judíos de los gentiles. Los gentiles, aunque creían en la palabra, en la Torá, no podían pasar ese muro. Tenían que adorarlo aparte, porque gentil siempre va a ser gentil. No tenían ellos derecho de estar con los judíos. Pero a través de Yeshua dice que ese muro fue derribado, se derrumbó. Entonces tenemos libertad, tenemos paz de abrazarle a un judío, de abrazarle a un gentil, de comer con ellos, de sentarnos a celebrar la fiesta. Tenemos esa dicha que Pedro estaba compartiendo hasta que vinieron estos del movimiento judío. Lo logró al poner fin, atiendan bien, al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas. Hizo paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un nuevo pueblo en él. El Mesías reconcilió a ambos grupos con Elohim en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Eso está hablando el apóstol Pablo, y Pedro también tenía claro este entendimiento. Continuemos, versículo 15. Entonces, ¿entendimos lo que era judaizar o no? A esas personas que llevaban este mensaje fuerte de las tradiciones judías, de las reglamentaciones judías, y las querían imponer a los creyentes en Yeshua, se le llamó judaizante. Y a esa acción se le llamaba judaizar. El judaísmo se había convertido en una religión ya en aquel tiempo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice. Nosotros, miren lo que dice en la versión, Nueva Traducción Viviente. Somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. O sea, hay que entender que a pesar de que nosotros recibimos la palabra, recibimos la Torá, nosotros no somos como los judíos, no somos como los gentiles, que éramos opositores de la Torá. A pesar de eso, vamos a leer ahora el siguiente versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe de Yeshua, del Mesías, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, a pesar de que nosotros no somos transgresores de la Torá, porque somos judíos de nacimiento, sabemos que a través de la Torá, de las leyes de la Torá, de las leyes orales, no podemos ser justos, dice. Está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros somos judíos, no somos pecadores, no somos que estamos como los gentiles quebrantando los mandamientos. Sabemos que por esos mandamientos no podemos ser justos. Está diciendo el apóstol Pablo. Y en el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya en el libro de Romanos, ¿no?, aparece esta palabra, obras de la ley, estilos de vida de acuerdo a la ordenanza que está en la Torá. Pero vamos a ver en este texto cómo explica, ¿no? Vamos a esta nota. Las obras de la ley. En hebreo se dice Maseh HaTorah. Eso es lo que se dice en el hebreo. Algunos preceptos de la Torah. Gálatas 2:16 dice así. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Elohim. Ahora, ¿qué es justa? Persona con una vida que agrada al Eterno. ¿Qué es justo? Vos no podés decir soy justo y estás haciendo cosa que desagrada al Eterno. Entonces, las obras de la ley muchas veces desagradan al Eterno. Muchas de las obras, muchos de esos decretos, esa ordenanza, iban en contra de lo que se había establecido en la Torah. Por eso no te podían hacer justos, ¿entienden?
Por ejemplo, ignorar a tu semejante, a los gentiles, le hace tratar de menos. Un ejemplo, ¿no? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa, ya leímos esa parte, ¿no? Persona que una vida agrada al Eterno. Por la fe en Yeshua. O sea, nosotros somos declarados justos por la fe en Yeshua. ¿Y qué es la fe en Yeshua? Fidelidad a sus enseñanzas y a su obra de redención. O sea, ¿qué es lo que te hace justo? No las interpretaciones rabínicas o la Masea Torah o la obra de la ley, sino la fidelidad en Yeshua. La fe en Yeshua es fidelidad a su enseñanza, todo lo que Él nos enseñó, y a su redención, a la obra que ha hecho en la cruz para redimirnos. Porque la obra que ha hecho en la redención para redimirnos nos ha vuelto al pueblo, nuevamente ha hecho que regresemos a ser parte de las promesas del Todopoderoso. Nos ha nuevamente reconciliado con el Eterno, porque Él ha pagado nuestras culpas. ¿Se captan? Por la fe en Yeshua, fidelidad a su enseñanza y a su obra de redención. Y no por la obediencia a la ley. Acá en esta versión sale a la obediencia a la ley. ¿Pero de qué ley está hablando? De la Masea Torah. ¿Qué es la Masea Torah? Son las reglamentaciones que los líderes religiosos en el correr de muchos años lo han ido agregando, le han ido agregando a la Torah. De los tiempos de Edra y Nehemías se ha hecho esto. Y nosotros hemos creído en el Mesías Yeshua para poder ser declarados justos ante Elohim. Ahora, nosotros hemos creído en el Mesías Yeshua para poder ser declarados justos, no para que yo diga soy justo. Entonces, al creer en el Mesías Yeshua, ¿qué yo estoy creyendo? Repito otra vez por si no quedó claro. Estoy creyendo sus enseñanzas y estoy creyendo su obra redentora. Sus enseñanzas me cambian a mí mi estilo de vida y su obra de redentora me hace ser parte del pueblo escogido. Amén. Y por eso soy declarado justo, porque mi vida ha cambiado y soy parte del pueblo una vez más escogido del Padre. Y nosotros, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? A causa de nuestra ¿dónde me quedé? Fidelidad a su enseñanza, a su obra, redención, y no por obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en el Mesías Yeshua para poder ser declarados justos ante Elohim por causa de nuestra fe en el Mesías. ¿Y qué es nuestra fe en el Mesías? Rey del reino restaurado. Yo tengo fe que Yeshua va a ser el rey en el reino restaurado. Hay que entender muy bien. Yo creo en Jesús, pero ¿qué es lo que creo? ¿Por qué soy justo? ¿Por qué soy parte del plan del Padre? Porque creo que Él va a ser el rey en el reino restaurado. El que estaba en la cruz dijo, ¿no? Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó que Yeshua, ese que estaba en la cruz muriendo, iba a venir, iba a restaurar el reino de Israel, iba a reinar, y Él quería ser parte de ese reino. Yeshua que le dijo, estarás conmigo en ese paraíso. Hoy te declaro, estarás conmigo en ese paraíso. Eso es lo que hemos creído. Amén. Y por eso somos declarados justos. ¿Y justo por qué? Porque las enseñanzas de Yeshua cambió nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento. Ya no vivimos en hipocresía, supuestamente. Y si alguna vez andamos en hipocresía, para eso está un Pablo que algunas veces nos exhorta y nos vuelve a poner en hilo. Amén. Para eso está. Bueno, rollos de los preceptos. Estas interpretaciones rabínicas se encontró en unos famosos rollos que se encontraron allá en Qumran, en Israel, cuando hubo un descubrimiento. Ustedes pueden averiguar, googleen y van a encontrar toda la información sobre los rollos del Mar Muerto. Entre esos rollos se encontró un pergamino, un rollo que se titulaba Masei HaTorah, y en esa Masei HaTorah estaba relatada todas las prácticas que los judíos tenían que vivir de acuerdo a lo que ellos creían que decía. La Torah dice así y vos tenés que aplicarla así, 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 así. La Torah dice así, vos tenés que aplicarla así, 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 así. Esto, por más que se encontró en esos rollos, eso no quiere decir que eran los únicos. Siempre había, desde los tiempos del profeta Isaías, ya habla de que había
decretos dados por hombres. Muchas veces estos decretos, esta ordenanza, eran buenas, eran para beneficiar al pueblo. Otras muchas veces se daban para someter al pueblo. Cuando vos querías someter al pueblo, vos a la Torá le establecía algunos cercos, como se llama, para que el pueblo cumpla tus deseos, lo que a vos te parecía que era correcto. Y a eso se le llamaba la Masei HaTorah. Hay una fotografía, podemos ver si tenés, que sobre algunos pedazos de ese rollo. Ahí están. Estos son algunos trozos que están sobre la Masei HaTorah, algunos preceptos de la Torah. Estaban escritos en el hebreo antiguo, ¿no? Rollos del Mar Muerto, ¿no? Tienen un código, ¿no? 4QMMT. Fíjense lo que dice acá. Rollos de preceptos de la Torah, parte de los rollos del Mar Muerto, conocidos con el código 4QMMT, fechados entre el primer siglo antes de la era cristiana y la etapa temprana del primer siglo de la era cristiana. 100 años antes del Mesías y 100 años después del Mesías probablemente están estos rollos. Conocido también como la Carta Alágica, leyes de la vida práctica derivada de interpretaciones rabínicas de la Torá escrita. Entonces, todo esto es lo que ellos consideraban las famosas obras de la ley. Entonces, cuando la Biblia dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, es porque dentro de estas obras de la ley hay ordenanzas y hay preceptos que no le agradan al Padre, que no le gusta al Padre. ¿Se acuerdan cuando Yeshua debatió con algunos judíos sobre que ellos cambiaban los mandamientos por sus interpretaciones? Por ejemplo, ellos decían que ya no hay que honrar al Padre con tal de servir al Eterno. Y entonces estaban invalidando un mandamiento por sus tradiciones. Esto era algo así como una halajá, como una interpretación. Entonces, esto, si vos así hacías, vos no podías ser considerado justo. Porque ¿cómo vas a deshonrar a tus padres? También había el famoso lavamiento ritual, ¿no? Si vos no te lavabas de acuerdo al ritual que ellos hacían, vos no podías estar puro para comer o sentarte a comer. Generalmente los gentiles no hacían ese ritual. Ustedes saben que hay grupos que hacen estos rituales. Por ejemplo, cuando va a haber la Santa Cena o cualquier festividad, ellos tienen ahí el bañadorcito, el palanganita, y hacen ahí el lavado, ahí le lavan el agua, hacen así, y ahí vos estás listo para ir a sentarte a participar de la fiesta, ¿no? Si no hace eso, entonces, imagínense que vos no participás de estas cosas. O sea, para esta gente que practica estos rituales, los que no practican son considerados como impuros o inmundos. Y esto no le agrada al Padre. Y esto no te hace justo. Esto te deja como un injusto. Porque vos estás haciendo una injusticia con otras personas por una tradición que viene de hombres. No sé si me captan. Bueno, esto ya leímos todo, ¿no? Juan 1:3. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Atiendan bien, en este libro de Romanos sale dos palabras: obras de la ley y por medio de la ley. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Y por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, hay una ley que te hace conocer que vos estás mal. Y hay una obra de la ley que no te hace justo. O sea, cuando vos lees la Torah y te fijas que vos estás viviendo de acuerdo a la Masei HaTorah, te das cuenta que estás viviendo en injusticia, que no está haciendo lo que la ley dice. Por lo tanto, nunca puede ser justificado. Eso el apóstol Pablo está diciendo acá en Romanos ya estaba usando. Ustedes mientras sigan esa interpretación rabínica y si ven lo que dice la ley, no sean oidores, sean hacedores, él decía, ¿no? Sean hacedores y van a darse cuenta que están bajo pecado. Ahora, dice acá, adelante, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, ahora, ¿y qué es pecado? Otro texto, 1 Juan 3:4 dice que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de las instrucciones de la Torah. Entonces, lastimosamente, muchas ordenanzas de la Masei HaTorah, de las obras de la ley, hacían que vos infrinja la ley.
las instrucciones escritas. Te obligaban a infringir la ley. Ahora, por ejemplo, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba rechazando a un grupo que el Todopoderoso estaba aceptando de acuerdo a los profetas, de acuerdo a la propia Torá. Si ellos circuncidaban sus corazones, iban a ser parte de este pueblo, aunque estén regados en todas partes del mundo. Estos eran creyentes en Yeshua que estaban regresando a la fe por medio de la palabra, y por causa de la Maseja Torá o de las obras de la ley, Pedro los estaba rechazando. Era como que para que Pablo se enoje y les diga lo que pasa. Salmos 1:1. Fíjense lo que dice en este Salmos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con, vamos a cambiar esta palabra, transgresores de la ley. Así se puede decir, transgresores de los mandatos. Ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la Torá del Eterno. Se deleitan, dice, en las instrucciones del Todopoderoso, meditando en ella de día y de noche. La Torá no es para que busque las reglas y acuse a la persona. Acá, de acuerdo a la Torá, dice así. De acuerdo a la Torá, dice así. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Para que vos te deleite aprendiendo sus historias, sus enseñanzas de fe, la fe de Abraham, Isaac, Jacob, y para que medite cómo me puede beneficiar en mi vida, cómo puede cambiar mi vida, no para que use para acusar a otras personas. Aunque vos encuentres reglas, tenés que meditar esta regla, de qué manera puede ser aplicada. ¿Es todavía aplicable hoy a mi vida o no? Muchas personas no quieren, no, la Torá dice y punto, ya está. Pero el Salmo dice así, medita, reflexiona para poder aplicarla a su vida. ¿Y cómo dice que es? Sino que deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Hermano, una persona que de verdad hace las cosas del Eterno sin buscar cómo juzgar, ni criticar, ni perjudicar, y se deleita en la Torá, prospera, dice. Prospera su familia, prospera su matrimonio, prospera su negocio, su economía, su trato con los vecinos, su trato con la gente, prospera. Contrario, alguien que solamente busca la ley, tiene conflictos, tiene problemas. Ahí ya le ven a Pedro. Problema. Una persona que dice que cree en la palabra, pero nunca se aplica la palabra a su vida, arrancamos. Problema económico, problema en su matrimonio, problema con los vecinos, problema en el trabajo, problema con todo el mundo. Pero, oh Señor, no importa, todos son pecadores, pero yo estoy contigo, yo estoy contigo bien. Estoy enojado con la mitad de los vecinos, ya le abandoné a mi esposa, a mi marido, a todo el mundo, pero yo estoy contigo bien. No sirve, no funciona. La Biblia dice que es como un árbol plantado como a orilla del río. Sus hojas siempre están verdes y todo lo que hace prospera. Amén. Bueno, así teníamos que tocar este tema. ¿Nos queda algo más? Sí, ya entendimos entonces que era obra de la ley, interpretaciones de los rabinos. Pero vamos a seguir viendo más. 17. Y si buscando ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que está hablando acá otra vez? ¿De qué está hablando? Y vamos a Nueva Traducción Viviente y van a ver. Entiendan bien. Van a fijarse cómo esta versión les recomiendo, ¿no? Nos aclara rápidamente. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en el Mesías, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Entonces, muchas personas que creen, cuando vos decís, yo soy justo porque sigo las reglas establecidas por mi maestro Yeshua, entonces muchas personas van a pensar que yo estoy transgrediendo la Torah. ¿Por qué? Porque para muchas personas del judaísmo o de los judaizantes, la Maseja Torah o las interpretaciones rabínicas era Torah. Era como seguir la Torah. ¿Entienden? ¿No? O sea, si vos no cumplís exactamente al pie de la letra todos los decretos de la Torah, vos estás pecando. Y si vos decís que porque Yeshua te guió y te enseñó el camino correcto, no vas a seguir estas interpretaciones,
entonces Yeshua es causante de pecado. ¿Será esto posible? Dice el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Él mismo se responde, en ninguna manera. Dice, vamos a volver. Supongamos que intentamos ser declarados justos ante Elohim por medio de la fe en el Mesías. Ya recuerden, ¿qué es la fe en el Mesías? Creer en su enseñanza y en su obra redentora. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Tradiciones judías. ¿Acaso eso quiere decir que el Mesías nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Por haber dejado estas tradiciones, por creer en Yeshua, ¿el Mesías nos llevó a ser pecadores? No. Lo que ahora piensa mucho en el judaísmo. En el judaísmo piensa, no, ustedes por causa de que creen en este Yeshua salieron de las reglas del judaísmo. No pueden decir que son verdaderos judíos porque viven una vida un poco gentil. Entonces, para ellos, luego nosotros, por eso para ellos los Yeshua doikoi. No es un Mesías, es un falso Mesías para muchos en el judaísmo. Increíblemente muchos que empezaron a estudiar la raíz hebrea, después entraron en este tema. Y ahora le niegan a Yeshua. Le niegan. No solo le niegan, sino le critican también. Y de todo. Ocurre eso. Pero vamos a ver si Yeshua estaba en contra de la Torah. Vamos a ver. Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la Torah de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Muchos dicen acá en el cristianismo que Él vino para cumplir. Nosotros no. Vamos a ver lo que dice más abajo. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Elohim hasta que su propósito se cumpla. O sea, la ley, la Torah, no solamente son ordenanzas y decretos, también son profecías, también son acontecimientos que van a ocurrir. Y todo esto está preparado y pronosticado. Entonces, versículo 19, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, ¿y qué dice ahí? Y les enseña a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Si no hacen caso y no enseñan, serán insignificantes. Pero el que obedece las leyes de Elohim, ¿y qué dice ahí? Y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Entonces, Yeshua nos vino a abolir y además nos está diciendo para guardarlos y enseñarlos. De lo contrario, vamos a ser declarados menos en el reino de los cielos. Juan 5:46. Yeshua hablando con los fariseos. Si en verdad creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí, él, la Torah. O sea, Moisés escribió de Yeshua en la Torah, pero ¿cómo? Y Yeshua no. Entonces, para que nosotros encontremos a Yeshua en la Torah, vamos a darnos cuenta que la Torah no solamente son instrucciones, leyes, mandamientos, decretos, también son mensajes, ¿cómo se puede? Ocultos, ¿no? Mensajes que vos podés, por la fidelidad, por la fe, por el Rúa, captar. Si vos realmente crees en Moisés, dice, vas a encontrar que las cosas que yo te estoy hablando, él escribió de mí. Que yo estoy hablando cosas que él escribió. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les atiendan bien? No creen en Moisés. Entonces no están creyendo lo que yo les digo. Así está hablando Yeshua. Entonces, por lo tanto, Yeshua no es ministro de pecado, no es que nos enseña a abolir la Torah. El problema es cómo creen en la Torah, cómo meditan en la Torah. Cuando agarran la Torah, ¿para qué la utilizan? Voy a agarrar la Torah para judaizar, para darle poder al judaísmo. Y la Torah no es un libro judío, es un libro de un pueblo que salió de Egipto, un pueblo que tiene 12 tribus y que se distribuyó por el mundo y tiene muchas profecías y acontecimientos. Por ejemplo, aparece Abraham. Abraham no era judío. O sea, como ahora los judíos le convirtieron en judío, ¿no? Es de la religión judía. Pero él no era judío, él era arameo, era mesopotámico. José tampoco no era judío, ¿no? ¿Y quién otro no era judío? David sí era judío. Noé no era judío, ¿no?
y muchos otros hombres. Entonces no podemos decir que esto pertenece 100% a la religión judía, pero el judaísmo desde aquella época, de los tiempos de Esdras y Nehemías, lo ha convertido en una religión. Y por eso muchas personas se confunden. Y esta es la lucha de Pablo. Bueno, 17, 18, porque si las cosas, y atiéndame este 18, si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice. ¿Qué cosa es la que destruí? Fíjense en la nota 18. Más bien soy un pecador, opositor a la Torah escrita, si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley, tradiciones y costumbres del judaísmo, que ya eché abajo. O sea, soy un transgresor si vuelvo a levantar esas costumbres, las cuales he sido libre a través de Yeshua. Y eso ha ocurrido en la vida de muchas personas, lastimosamente. Mateo 15:3, Yeshua respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Elohim? Eso le estaba diciendo a los rabinos. Habían ordenanzas antiguas de los rabinos, los maestros, los ancianos, que ellos la ponían como ley y violaban los mandamientos establecidos por Dios. Marcos 7:2. Notaron que algunos de sus discípulos no seguía el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes, fíjense acá, no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Esto está en una traducción viviente, Marcos 7. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos y jarras, vasijas de metal. Una sola. Hay muchísimas otras tradiciones. Bueno, vamos a terminar, ¿no? Nos faltan 3 versículos. 3 nomás ya. Porque yo por la ley soy muerto. Acá venimos a una palabra. Esta palabra vamos a dejarla en expectativa, porque esta palabra nos va a derivar a otros capítulos de Gálatas que tenemos que aclararla bien. Pero ahora vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Este 19. No se olviden de este versículo 19. Porque acá dice, porque yo por la ley soy muerto. ¿Y acá de qué ley está hablando? Acá no dice Maseja Torah ni horas de la ley. Para la ley, a fin de vivir para Elohim. Por la ley estoy muerto. Por la ley. Si vos querés vivir por la ley, estás muerto. A fin de vivir para Elohim, para el Todopoderoso. Vamos a lo que dice esta nota. Nueva traducción viviente. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias. Y acá probablemente habla de los sacrificios. Y eso tenemos que entender un poco mejor, porque vamos a encontrar más adelante que ya no va a tocar las obras de la ley, va a empezar a tocar la ley. ¿Y la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Por qué se agregó la ley? Fue añadida, fue introducida. Y ella, acá me confundí. Si entendí la interpretación, la obra de la ley, sí, pero acá está hablando ya de la ley, que fue añadida en el monte Sinaí. Estoy spoileando todo ya, ¿no? Pero bueno, por eso probablemente hay una ley que intenté hacer, que la intenté cumplir, pero al final no me libró del pecado. Y eso está explicando también en Gálatas. Gálatas también explicaba que estos mandatos, esta ordenanza que está en la Torah, solo me traían recuerdos, ¿no? Pero tenían un propósito y un objetivo. Bueno, demasiado spoiler. Ya entonces les digo, esto no se pierdan los siguientes capítulos. Estén pendientes. Continuemos. 20. Con Cristo, entonces, teniendo en cuenta que esta ley que está en la Torah, cuando yo la traté de aplicar, lo único que me trajo es muerte, no me salvó. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ahí ocurrió otro tipo de sacrificio, que sí me libró de las culpas de la carga. Y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Cambió mi vida. Toda mi vida haciendo los mismos rituales y teniendo el mismo concepto de pecador. Pero ahora sí, ya no vivo yo. Vive el Mesías en mí. Cuando habla de Cristo o del Mesías, está hablando de un líder, de una autoridad, de un rey, de una esperanza. Cuando vos sos una persona sin autoridad, viví por tu cabeza, ¿no?
el cocarretilla. Pero cuando tenés autoridad, tenés seguridad. De acuerdo a mi general, a mi sargento, a mi comandante, a mi amo, a mi señor. Tenés, ¿cómo se dice? Protección. Eso significa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi cotidiano vivir, lo vivo, ¿qué dice ahí? En la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es la fe del Hijo de Elohim? Lo que Él creyó, lo que Él guardó y lo que Él aplicó, uso para mi vida. Eso es la fe en el Hijo de Elohim. Cuando Yeshua hablaba Padre, no le tomen en cuenta Padre, todo lo que Yeshua habló, lo que conversó con su Padre, toda esa comunión que Él tuvo con su Padre, yo la aplico a mi vida y la sigo. Amén. Vamos a esta nota. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con el Mesías para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Acá la palabra pecado está hablando del sistema que me oprimía, el sistema que me impedía seguir los planes del Eterno. Y podemos hablar del judaísmo, en el caso de muchos judíos, y también del sistema mundano, en el caso de muchos gentiles, de la cultura griega, romana, muchas prácticas que ellos estaban obligados a seguir. Igual que nosotros. Muchas veces nosotros por la costumbre, por la tradición, estábamos obligados muchas veces a seguir algunas prácticas. Y a eso se le podía llamar el pecado. Algunos parece que no están en contacto todavía. ¿Qué está pasando acá? Bueno, ya no somos esclavos del pecado. Tito 2:14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo totalmente comprometidos, atiéndame lo que dice ahí, a hacer buenas acciones. Entonces ahora estamos entendiendo por qué dice ya no vivo yo, sino la obra del Todopoderoso vive en mí. El poder que Yeshua recibió del Eterno se manifiesta en mi vida. Amén, ¿se entiende este punto? Bueno, ahora sí. ¿Nos queda algún versículo más? 21. Y este 21 atiendan bien. No desecho la gracia de Elohim, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo voy a ser una persona de bien y que le agrada al Eterno por la ley, Yeshua no tenía que haber muerto. Y ahora, ¿qué es la ley aquí? Y sí o sí creo que tenemos que entrar a esa nota, ¿verdad? ¿De qué ley está hablando? Y atiendan bien. La palabra ley implica, cuando hablamos de la ley implica, 1, la ley oral o tradiciones del judaísmo. Para los judíos, para ese tiempo, la ley implicaba todas sus ordenanzas, todos sus decretos. Cuando vos decís tenés que vivir bajo la ley, por la ley, según la ley, hablaba también de los decretos, las tradiciones del judaísmo, que eran la halajá, una forma que se llaman. La palabra deriva de la raíz que significa comportarse, también ir o cambiar. O sea, de acuerdo a los reglamentos judíos, cómo tenés que vivir, cómo tenés que comportarte. También el Shulchan Aruch, en hebreo Shulchan Aruch, ¿no? La mesa servida, eso significaba. También Takanot, reglas establecidas por rabino. Y finalmente está el Talmud. El Talmud es un libro ya más moderno, contemporáneo, pero que ¿cómo se dice? Acumula o aglomera todas estas ordenanzas, todos los comentarios, toda la disputa, los líos, problemas, todas las maneras que un rabino dijo así, un rabino dijo allá, al final decretaron así. Todo eso está en un libro llamado el Talmud, que es prácticamente el libro sagrado para los judíos. Todo eso implica ley. Todo eso implica ley. Tradiciones de los tiempos de Esdras y Nehemías también. También todas las tradiciones que han venido de ese tiempo implican la ley. Tradiciones de movimientos fariseos que vienen de dos grandes escuelas, Shammai y Hillel. Todas las enseñanzas que ellos dieron, tanto los dos grupos, también implica la ley. Tradiciones y prácticas que vienen de grupos esenios, celotes y otros grupos. Todo también eso implica ley. Esenios que se fueron, se apartaban del templo, ¿no?
Número 2, prácticas de sacrificio de animales establecidas en la Torá. O sea que la ley también implica las prácticas de los sacrificios. Todo eso también implica la ley. Y festividades, Shabbat, comida kosher, decretos temporales establecidos en la Torá. Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos de muchas cosas, de muchos mandamientos, ordenanzas, prácticas. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo se puede decir? En conjunto, no me pueden hacer justas porque muchas veces son incompletas para mi vida. ¿Sí me captan? Son incompletas. Si nosotros analizamos bien, no las puedo completar. Algunas cosas me hacen ser buena persona, otras cuando las practico me hacen hacer cosas raras. Por ejemplo, sacrificar animales. Supongamos que yo quiero hacer justo sacrificando animales. Mato, degollo, pero mi vida es desastre. O quiero aplicar algunas reglas del judaísmo. Voy a tener que ser injusto con otras personas. Entonces, por esa razón, por la ley no podía ser yo justo. Si por la ley podía ser, si aplicando todas estas cosas podía yo ser justo, entonces Yeshua no tenía que morir. Por eso es que no es que se dice nomás, hay que guardar los mandamientos, hermano. ¿Quién te enseñó? No es así nomás. Hay que entender muy bien qué implica la ley. Por eso hay que meditar de día y de noche. Y por eso es que nosotros podemos decir, gracias al Maestro Yeshua, que nos dio la manera correcta de aplicar la Torá, podemos decir que somos justos. Y esa es la gracia. Esa es la gracia que el Eterno nos ha dado. Deuteronomio 9, para terminar, 5. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Eterno tu Elohim expulsará a estas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Eterno tu Elohim no te da esta buena tierra porque tú seas bueno, no porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Nosotros somos justos por la gracia de Yeshua porque hay una promesa y porque, atiendan bien, entendimos que el mundo está corrompido. Acá dice que ellos van a recibir esta tierra porque este país, esa gente se ha corrompido. Nosotros, el Padre nos abrió el entendimiento y nos mostró este mundo, este sistema está corrompido. Al entender eso, ¿qué nos damos cuenta? Que eso está mal. Y aparte, hay una promesa para los que han entendido eso. No es que entendiste nomás que esto está todo mal. También entendiste que esto está todo mal y también hay una promesa para eso que entendieron. Una tierra prometida, un reino prometido. Amén. Y eso es la palabra del Eterno. Hoy hasta aquí vamos a compartir. No se pierdan el próximo capítulo, los Gálatas insensatos. Ahora sí, voy contra ustedes. Ya les conté toda la historia, ya les conté cómo yo empecé, qué fui a hacer en Jerusalén, cómo le reté a Pedro. Ahora, prepárense, Gálatas. Esta vez es personal. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Gálatas. Bendiciones y hasta pronto.